Buenos días, tengan cada uno de ustedes, Señor los bendiga. Gracias por estar viendo este mensaje, enseñanza, compartiendo la palabra del Señor. Somos State Orthodox Baptist Church y con gusto compartimos la palabra que dice la Biblia. La Biblia no es un libro de historia, es un libro guía espiritual para aquellos que quieren entender un poco más acerca de quién es Dios, quién es Cristo. En estos tiempos, en estas épocas, recordamos pues el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Vemos eventos antes de que fuera entregado y fuera llevado a la cruz. El Señor una semana antes tuvo su entrada triunfal para Jerusalén, pero ¿por qué es entrada triunfal? Bueno, pues es lo que vamos a ver. Vamos a leer precisamente en el Evangelio de San Juan, capítulo 12, del 12 al 19. Nos da pues una enseñanza. ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia con esto? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Pero es que esto no es a fuerza, es voluntario. Si usted quiere escuchar, bien. Si no, pues bueno, tiene su derecho, tiene el control en su mano, puede ir a ver otra cosa, puede buscar lo que quiera ver. Nosotros compartimos la palabra de Dios, es donde está fundamentada nuestra fe, precisamente en Jesucristo, nuestro Señor. Muchos ya lo han hecho tradición, tristemente, pero es un evento que pasó, que realmente sucedió. Hay datos históricos, seculares y bíblicos que nuestro Señor Jesucristo estuvo en este mundo, ¿verdad? Dios mismo. Y vino con un propósito, pues el traer el mensaje del Padre para el mundo entero. ¿Lo quieres? Bien. ¿No? Te das su pleno derecho a no quererlo. Hay quienes dicen que los ángeles son hechos a imagen al Padre. Oye, un comentario de eso y hago este comentario con el fin de no ofender a nadie. Los ángeles fueron hechos, fueron creados por el Padre, pero no son a la imagen del Padre. Son huestes celestiales que Dios creó para su labor que él y sabía que iba a desempeñar. Entonces, el único ser creado que tiene la imagen del Padre es el ser humano. Por eso que Dios nos ama de tal manera. Es algo que debemos tener muy en cuenta y respetando la creencia de cada quien. No es afuera, porque pues mucho se ha hecho con el Evangelio de la Palabra de Dios. Base a eso, pues hay quienes se entraron autoritariamente, obligando, forzando, inclusive dando vidas para, en fin, de imponer la doctrina que ellos querían. Pero es que cada cabeza, dice el dicho en el mundo, precisamente, vaya la redundancia, es un mundo. Pero se nos da la información de que fuimos creados con un propósito y Dios envió a su Hijo con un propósito. Y es lo que estamos viendo, es lo que celebramos en este tiempo. Repito, como desafortunadamente se ha hecho como una tradición, no una remembranza con cariño, con respeto, no, tradición, nada más. Y pues se respeta a cada quien, si no lo ven como se debiera, con todo respeto, con toda reverencia, porque estamos hablando del Todopoderoso, de su Hijo. Y en esta mañana voy a pedir a ver si igualmente que cada mañana en los domingos y los días de servicio, que nos lea la porción de la palabra en la Reina Valera, la Biblia Reina Valera, versión antigua. Y luego pasamos a la Biblia Las Américas, para ver cómo nos muestra cada Biblia, cada evento y analizar si nos está refiriendo lo mismo. Tal vez haya diferentes palabras, aclaro, pero el significado viene siendo el mismo. Betsy, por favor me lees y luego ahora sí, es tan amable. Adelante. Juan 12, 12 al 19 dice la palabra de Dios. Al siguiente día, mucha gente que había venido a la fiesta, como oyeron que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmas y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y se sentó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión. He aquí tu rey viene sentado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos de primero.
Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas de él y que le hicieron estas cosas. Y la gente que estaba con él daba testimonio de cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había oído que él había hecho esta señal. Mas los fariseos dijeron entre sí: ¿Veis que nada aprovecháis? He aquí, el mundo se va tras de él. Gracias. ¿Puedes orar, por favor? Oremos, Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado, Señor, gracias por el descanso de la noche, Señor, y el amanecer de esta mañana, Señor, y pues, Padre, gracias por traernos con bien a tu recinto de oración, Señor. En esta mañana venimos ante ti, Señor, a ponerte esta predicación primeramente en tus manos, Señor, que tú eres el que unge, el que guía, y usa al que está predicando, Señor, igualmente a cada pastor, misionero, maestro, evangelista que anda predicando y presentando tu palabra alrededor del mundo, Señor. Síguelos guiando, Señor, síguelos protegiendo y cuidando, Señor, y pues, Padre, síguelos usando, Señor. Igualmente, Padre, prepara los corazones y los entendimientos de cada persona, Señor, de cada oyente. Ayúdanos a aprender de tu palabra, Señor, y poderlo aplicar en nuestras vidas diarias, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues, Padre, también venimos ante ti a ponerte las peticiones de cada persona en tus manos, Señor. Sean tribulaciones, angustias, dolores, enfermedades, pérdidas, necesidades, deseos, todo te lo ponemos en tus manos, Señor, que tú seas el que guía, el que guarda, el que suple, el que consuela, el que cura, Señor, y pues, Padre, que sea todo bajo la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues, Padre, te seguimos pidiendo por cada líder alrededor del mundo, Señor, por cada líder espiritual, cada líder de familia, Señor, y cada líder de gobierno, Señor. Todo te lo ponemos en tus manos, Señor, tú conoces las situaciones de cada persona en el mundo, Señor, y de cada gobierno en el mundo, Señor. Todo nomás nos falta ponerlo en tus manos, Señor, y que sea todo bajo la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues, Padre, nuevamente bendice esta predicación, Señor, y que sea de bendición para cada uno en la vida de cada uno, Señor. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. Bien, si me permiten, déjenme leerles cómo lo presenta la Biblia de las Américas, Biblia de estudio. No que diga diferente, simplemente lo dice de otra manera. Vamos a leerlo y analizamos. Dice: al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a las fiestas oyó que Jesús venía a Jerusalén. El 13. Tomaron hojas de las palmas y salieron a recibirle, y le gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Rey de Israel. El 14. Jesús, hallando un asnillo, se montó en él, como está escrito. El 15. No temas, hija de Sión, he aquí, tu rey viene montado en un pollino de asna, o sea, en un hijo de asna, ¿verdad? El 16. Sus discípulos no entendieron esto al principio, pero después, cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron, de que esto se había escrito de él, y de que había hecho estas cosas, y de que le habían hecho estas cosas. El 17. Y así la multitud que estaba con él, cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, daba testimonio de él. Tomen muy en cuenta el versículo 17, 18. Por eso la multitud fue también a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. 19. Entonces los fariseos se decían unos a otros: ¿veis que no conseguís nada? Mirad, todo el mundo se ha ido tras él. Bien, gracias. Pues, es algo que tenemos que tomar en cuenta, que la Biblia nos da la información y qué enseñanza tiene la narración, bueno, informativa, de qué es lo que estábamos haciendo. En lugar de andar contrapunteando las religiones, porque hago este comentario porque, pues, desafortunadamente o afortunadamente, me gusta ver las redes sociales, y hay gente quien está contrapunteando las religiones, que este es mejor, que este les mintió, no se trata de estar peleando, se trata de tratar de entender uno al otro. ¿Por qué tú crees así? Mira, la Biblia dice esto, pero con todo respeto, respetando la creencia de cada quien, porque no somos autoritarios, ni tiene que creer nadie a fuerzas como creen los demás.
Cada quien tiene su derecho delante de Dios de creer y aceptar lo que quiera. Dios nos muestra su palabra, pero de ninguna manera dice, tienes que. Es tu deber, es tu decisión aceptar la palabra de Dios o no. Hay muchas religiones en este mundo, imagínense, que han sido causa de guerra y de muchas muertes humanas por el autoritarismo que hay de que tienes que. No, cada quien toma sus decisiones porque individualmente cada quien va a dar cuentas de sus propios actos. Quieran o no quieran, se respeta a aquellos que dicen que no creen en Dios. Es un problema. Dios no tiene ningún problema. Él sigue siendo Dios, no simplemente porque alguien diga que no existe Dios, o que no hay Dios, o que no hay esto, o que no hay lo otro, va a dejar de existir. Se respeta la creencia de cada quien, eso sí. Pero no vamos a contrapuntear una religión contra otra por conveniencia para verme famoso, porque voy a vender un libro, porque hago videos en la red social y me veo importante. Tengo muchos seguidores, y sí es cierto, la mentira tiene muchos seguidores. La verdad se queda en un lado, pero esa es decisión de cada quien. ¿Cuál es el punto? Cada quien toma esa decisión. Esto es lo que dice la Biblia. Para nosotros es autoridad porque somos cristianos y la aceptamos tal como está, pero con respeto a la creencia de cada quien. Hay mucha historia que se ha usado como excusa para acabar naciones, para acabar con vidas. No digo una, varias religiones. A fuerzas tienes que creer porque yo digo. No, ¿qué dice la Biblia? Se respeta, usted no lo cree. Bien, usted cree en otra cosa, en lo que usted cree. No vamos a hacer referencia a nada, para no meternos en problemas. Pero sea cual sea su creencia, se le respeta. Y pedimos lo mismo para todos los demás. Esto es lo que dice la Biblia acerca de nuestro Señor Jesucristo. Estamos viendo una porción, ¿por qué? Porque estamos cerca de Semana Santa. Estamos cerca de cuando el Señor, recordando, no que está siendo sacrificado nada, nuevamente, no. Se recuerda que Él hizo un sacrificio, porque se pensó una sola vez y por todas. Se recuerda lo que digo yo que se ha hecho más como un evento que como una realidad. Se trata como algo que tenemos que celebrar, como la Navidad o como cualquier otro evento. Cuando en realidad debemos estar conscientes que el Hijo de Dios o Dios mismo tomó un cuerpo semejante al ser humano y vino a este mundo. Si usted no lo cree, es en su derecho, pero no metamos cizaña o estar allí de chismosos tratando de hacer pelear las religiones. Cuando están las religiones todas metidas en un solo globo terrenal. Hay muchas creencias, bueno, sí, esta es la de nosotros, que tiene miles de años, han querido destruir la Biblia, atacan a Jesús, atacan a Dios, atacan al Espíritu Santo, y eso lo tomará en cuenta el Padre. No, a mí no me toca juzgar a nadie. Yo les comparto la palabra de Dios. ¿La quieren? No, en su sano derecho. La democracia divina es verdadera, no es ficticia, ni apariencia, es una realidad. No porque no podamos hacer lo bueno. Tenemos la capacidad en nosotros mismos de hacer lo bueno y lo malo. La decisión la tomamos nosotros. ¿Qué hago con mi vida? ¿Cómo la dirijo? ¿Qué busco? Yo busqué la verdad. El Señor me halló, me invitó. Aquí estamos. ¿De dónde me sacó? Del mundo, igual que todos. ¿Pero por qué? Porque me hizo razonar. ¿Conozco todas las religiones? No. Parte, porque anduve buscando información. Anduve analizando, anduve estudiando la palabra de Dios. ¿Qué es lo que me trae a esto? Que no es que tienes que a fuerza, es una enseñanza bíblica acerca de aquel que vino y tomó forma humana. Se le dio un cuerpo creado a semejanza al ser humano. Hoy vino a ser humano, con un cuerpo humano. ¿Lo creemos? Bueno, esa es la decisión de cada quien. Yo no puedo creer tantas cosas que se dicen, mas sin embargo muchos la creen. Pero no porque yo no lo crea, no van a creer los demás. Y se respeta. El punto es, ¿te interesa la enseñanza? Escúchala. ¿No te interesa? Estás en tu pleno derecho. Pero no ofendas, con respeto, con dignidad, con humildad.
Lo cortés no quita lo valiente. Tratémonos como lo que es la palabra de Dios, con respeto. ¿Ustedes quieren respeto para los que ustedes creen? Bueno, se les da, pero no lo creemos igual. Apoyamos, pero no estamos de acuerdo. Así esperamos lo mismo para nosotros. ¿Enseñamos qué? La palabra de Dios. ¿Qué estamos viendo? Bueno, el título en la Biblia, Reina Valera, ¿cómo lo tiene, mi? Entrada triunfal en Jerusalén. Bueno, en las Américas dice lo mismo, nomás dice entrada triunfal, pero no dice Jerusalén. ¿A dónde entró el Señor? A Jerusalén. ¿De qué se trata todo esto? Vamos viendo esto de que dice el versículo que dijimos el 12, ¿verdad? Dice, el siguiente día, mucha gente que había venido, fíjese bien, el siguiente día, mucha gente que había venido, no la gente local de ahí, de Jerusalén, a la fiesta, que eran también judíos. Como oyeron que Jesús venía a Jerusalén, vino mucha gente de afuera a celebrar las fiestas. Y se le trató a nuestro Señor Jesucristo como un rey. ¿Por qué? Porque realmente era lo que esperaba la gente que estaba bajo el yugo romano. Ellos querían un rey libertador. ¿Y cómo va a venir un rey libertador montado en un pollino? Eso lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿verdad? Está claro, entonces, que los que le adoraban, los que le gritaban Hosanna, hijo de David, todos esos clamores que se elevaban, era gente de afuera, no eran residentes de Jerusalén. Porque estaban tan acostumbrados en Jerusalén, la gente que veía a ver a Jesús, que ya casi no lo tomaban en cuenta. Pero vemos que dice la palabra de Dios, entonces, que entró a donde el siguiente día mucha gente que había venido a la fiesta, como vieron que Jesús venía a Jerusalén, y eso lo podemos encontrar pues en todos los evangelios, Mateo, en Marcos, vemos que nos dan información, y si quieren los versículos, pues en Mateo 21, 4 al 9, Marcos 11, 17 al 10, es nada más citas. Si usted tiene una libreta de una pluma, apunte. Son referencias que nos da la Biblia de la misma Biblia. No es un hablar nada más así. ¿Qué es lo que enseñamos aquí? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? Entonces vemos que es una entrada triunfal a donde a Jerusalén, ¿verdad? Y dice el 12, ¿qué dice ahí en Mateo 21, 4 al 9? Dice la palabra de Dios. Y todo esto fue hecho para que cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que dijo, Decida la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de yugo. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y se sentó sobre ellos. Y la compañía, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramos de los árboles y los tendían por el camino. Y la gente que iba delante y los que iban detrás aclamaban diciendo, Hosana, el hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. ¿Hasta ahí? Bien. Todo esto nos lleva a entender el recibimiento que se le dio a nuestro Señor Jesucristo como un rey. ¿Por qué? Porque así lo querían a él, como rey, ¿verdad? Dice eh, que es usualmente se sitúa ese tiempo un domingo antes a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. O sea, eran 8 días antes de que fuera entregado, que corriera todo su sufrimiento para llegar a la cruz. Una semana antes. Eso es la entrada triunfal. ¿Qué es lo que esperaba la gente de él? Pues muchas cosas, ¿verdad? Dice el versículo 13 de Juan. Juan 12:13. Dice la palabra de Dios, tomaron ramas de palmas y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. El rey de Israel. Vemos entonces que le ponen las hojas de palma, inclusive Juan es el único que menciona las palmas, ¿verdad? Las palmas eran símbolos de victoria en ese tiempo, en esa época, para
demostrar o hacer notar la victoria de aquel personaje, ¿verdad? Muchos anteriormente habían pensado hacerlo rey a Jesús, lo podemos ver en el 6:15, que realmente pues muchos querían hacer como rey, pero un rey libertador, pero en realidad vino a qué? A libertar al ser humano del pecado, pero los judíos en ese tiempo querían un libertador. ¿Por qué no se creyó en nuestro Señor Jesucristo de parte de los judíos? Porque a ellos vino y ellos no lo recibieron. ¿Por qué no lo recibieron? Porque ellos esperaban un libertador, porque estaban bajo el yugo romano. Ellos que lo querían libertad, pero el Señor vino a liberar a todo el mundo del pecado. Por eso dice Juan 3, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Antes de venir como Rey de Reyes, porque esta segunda vez que venga el Señor Jesucristo, no va a venir como el varón de dolores, no va a venir como humilde, va a venir como lo que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ¿a qué llevó todo esto? A que mucha gente que lo admiraba, mucha gente que lo seguía, mucha gente inclusive que les hizo milagros, se voltearon en contra de él. ¿Por qué? Porque ellos querían que Jesús hiciera como ellos decían. Y es un mismo sistema que existe en este tiempo. Queremos que Dios haga como nosotros decimos y no queremos acatar la palabra de Dios. Ay, es que es bien aburrido. Ay, es que sí, pero de ahí viene el futuro de tu alma. Porque sin poner atención, sin buscar la verdad, he escuchado tantas cosas del mundo por medio de las redes sociales, obviamente. De que esto, de que el otro, y buscan lo antiguo, buscan lo que va en contra de las cosas de Dios, queriéndolas hacer ver buenas. ¿Por qué? Entre más tiempo pase en la venida de nuestro Señor Jesucristo, mucha gente, muchas generaciones se van a ir olvidando de él. ¿Por qué? Porque lo que vemos, si no haces lo que yo quiero, como yo lo quiero, mejor no quiero nada contigo. Me voy con aquel que me da, que me conviene. Pero realmente Jesús vino a compartir la vida eterna a todo ser humano. Créase o no se crea, los eventos bíblicos que están ahí para estos tiempos se están haciendo más marcables, se están haciendo más visibles, se están haciendo más entendibles. Pero esta generación de seres humanos, ¿qué estamos haciendo? Estamos volteando la cara para otro lado, ignorando realmente. Es que nos lo forzaron a creer, es que nos los impusieron, es que nosotros teníamos... No, hay un solo Dios y agradecidos deberíamos estar de que alguien nos dijo algún día, hay un solo Dios verdadero, a cual le debemos dar la honra y la gloria, porque envió a su Hijo unigénito, con el propósito de que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque no son muchos los caminos, como dice Juan 6:14, ¿verdad? Nomás hay un camino. ¿Qué dijo el Señor? Yo soy el camino. Sí, ¿verdad? 6:14. 14:6, perdón, lo dije al revés. Juan 14:6, si me lo lees, Mica, por favor. Juan 14:6 dice la palabra de Dios. Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Nadie viene al Padre sino por mi gracia. Pero ¿qué es lo que, a dónde voy con eso? Dios nos exige, tienes que creerme a mí, tienes que obedecerme. No, tienes libre albedrío, decisión propia, tú, yo y cualquier persona nacida de seres humanos tenemos la capacidad de decidir qué queremos. Queremos ser cristianos, porque ser cristiano no más es abrir la boca y decir que yo creo, porque no basta creer. Hay que creerle al Padre, hay que creerle al Hijo, a manera de que podamos obedecerle. Pero ¿cómo vamos a obedecerle si no nos empapamos de la voluntad de Dios por medio de su palabra? Porque la juzgamos, porque un hombre falló, porque un líder espiritual falló, porque muchos líderes están negociando con la palabra de Dios, culpamos a Dios. De Dios no es la culpa que el ser humano ande buscando lucrar en todo, con todo. ¿A dónde va a dirigir todo esto en este mundo? A lo material.
a lo carnal. Y lo espiritual, ¿qué es lo que vive eternamente? Es que son hombres y se equivocan. Obviamente que somos hombres y nos equivocamos. Y pecamos también, fallamos también, pero no vivimos en el pecado ni renegando de Dios, de su palabra, ni de su Hijo. El propósito es que ya resucitó, ya fue a la cruz, ya resucitó, no está muerto, está vivo. Venció la muerte y está intercediendo por cada uno de sus hijos. ¿Quién? El Señor. Pero lo queremos entender, pues eso depende de cada quien. ¿Por qué? Porque el Señor ya vino, hizo su obra y vemos entonces que nos deja la enseñanza de que se recibió como un rey y podemos cuando aceptamos a Cristo entramos muy gozosos. Pero eso es la otra parte. Al pasar el tiempo nos acostumbramos, lo hacemos costumbre, lo hacemos tradición. O si yo soy cristiano, ¿por tradición o por convicción? Es lo que tenemos que ver, porque eso es lo que pasó aquí. Vemos que lo recibieron como un rey. Vimos que lo recibieron. Pero ¿qué pasó después? ¿Cómo fue todo? ¿Verdad? Y le decían, ¿verdad? Hosana. Hosana en ese tiempo se conocía, o ¿cómo se dice? La raíz hebrea significa socorro, ayuda. Pero aquí se toma la palabra como una alabanza, como darle honra al rey, ¿verdad? Un viva al rey, vamos a decirlo. La palabra Osana es el significado original de otro, ¿verdad? Pero aquí se usó para ensalzar a aquellos que ellos creían que iba a ser un rey terrenal en ese tiempo. Y él vino, sí, pero primero vino a que a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero no, no era así. Dice, y todas estas señas que dio, vemos entonces que allí en Zacarías 9:9 que dice, y el 14, si hay un asnillo y se sentó sobre él, como está escrito. ¿Qué dice ahí en Zacarías 9:9 si lo tienen? Dice la palabra de Dios, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, así sobre un pollino, hijo de asna. Y entonces vemos entonces que es una profecía desde antes del profeta Zacarías. Que no nomás en él está, hay muchas otras referencias. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Que la Biblia es exacta. La Biblia nos da datos confirmables. Que no, es que no es un libro de historia. Es un guía espiritual. Para que veamos que Dios nos habla. Dios nos enseña. ¿Quién lo dijo? Zacarías. Que nos avisó desde antes, le avisó a la generación pasada que iba a venir ¿quién? Un rey sentado en un pollo. Pero no como lo imaginamos, humilde. ¿Qué es un asnillo? ¿Iba un rey ir sentado en un asno? No, era un caballo, era una bestia muy admirable, ¿verdad? Pues entonces, ¿por qué fue montado en un asno? En un pollino de asno, en una cría de asno. Humildad, la humildad del Señor. Entonces vemos todo esto que es algo que cuando no nos dan lo que queremos, renegamos y nos alejamos de aquel o de aquellas personas que no hemos sacado el provecho que buscaban. Y es lo mismo que aplicamos humanamente con Dios. Es que no me conviene lo que me estás dando. ¿Y que hizo Judas? Hablando de alguien más, es una referencia, no voy a ir a buscar el versículo ahorita. No vendió al Señor por 30 monedas de plata. ¿Por qué? Porque él esperaba un lugar en el reino terrenal. Ser alguien importante. Era avaricia. ¿Por qué traicionó al Señor? Precisamente. Que después se arrepintió, sí, se dio lástima solo, pero no hubo un arrepentimiento genuino, espiritual. ¿Qué es lo que debemos ver? Estos tiempos tenemos bastante que analizar en estos tiempos. Si queremos entender quién es Jesús, quién es Dios, ¿por qué? Es que no entendemos todavía que somos creación de Dios porque hay tantas enseñanzas falsas demeritando o quitándole valor a la palabra de Dios, que es el creador de todo. Ah, no, es que lo estos, es que los otros.
es que estamos muy retrasados mental. Pues mire, todo lo que se ha hecho con esa mente. Desde antes, cuando se dice, es que no tenían ni la tecnología, no, pero tenían mucha inteligencia, tenían mucha imaginación y la llevaban a cabo. Lograron grandes eventos. Es que, no, es que sí, por no creerle a Dios. Pues si yo creo en Dios, sí, pero no le crea a Dios. Yo soy cristiano, no de boca, hay que hacerlo de corazón. Nos quitamos la máscara y dejamos ver claramente lo que somos. Es que si yo le pido a Dios, pero no, es que si no te lo das porque no te toca, o no es el tiempo. Alguien me dijo una vez que yo le pedí al enemigo y luego, sí, pero ¿qué? ¿Gratis? Todo cuesta. No queremos pagar el precio de seguir al Señor. Por eso ahí es, Lucas 9:23, ¿qué dice? ¿Qué dijo el Señor? Y son versículos que me llegan de repente, ¿verdad? Que es el propósito del llamamiento del ser humano. ¿Qué es lo que debe hacer el ser humano? ¿Qué dice? Lucas 9:23 dice la palabra de Dios y dice a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Gracias. Gracias. ¿Cuesta seguir al Señor? Claro que sí. Niéguese a sí mismo. Tome su responsabilidad cada día y sígame como creyente. No, es que yo estoy enfermo. Tienes la capacidad del teléfono. Estás todo el día sentado viendo la televisión. Estás todo el día sentado como alguno que conozco yo que anda conmigo siempre, pegado en la tableta. Pero no, pues tienes el tiempo para agarrar el teléfono y hablarle a alguien. Dios te ama, un conocido, un familiar. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y síguelo, o sigámoslo. En negársenos nosotros mismos es difícil. Es muy difícil dejar nuestro orgullo atrás. Es necesario que entendamos que Dios envió a su Hijo con el propósito de que veamos que Él, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, se humilló a sí mismo, siendo semejante a ser humano, por amor a la humanidad. ¿De el amor de quién? El amor de Dios. Cristo es la confirmación de ese grande amor de Dios para el ser humano. Y hay muchos que dicen, yo no entiendo cómo un padre puede, por amor a ti, por amor a ese que abra en la boca, por amor a la humanidad, Dios envió a su Hijo. ¿Lo entendemos? Pues depende de cada quien. Cómo al montar un asnillo demostró su humildad, siendo Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Pero lo entendemos? Pues no lo sé. Por eso vivimos el 15 que dice lo mismo que leímos en Zacarías. No temas, hija de Sión, aquí tu rey viene sentado sobre un pollino de asna. Y luego el 16 nos dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos de primero, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas de Él y que hicieran estas cosas. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios ha mostrado grandemente su amor para con nosotros. ¿Qué dice ahí en Marcos 1:7-10? Dice la palabra de Dios, y se juntaron a él los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de sus discípulos comer pan con manos comunes, es a saber, sin lavar, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, teniendo la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen, y volviendo de la plaza, si no se lavaron, no comen, y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como las lavaduras de los vasos de beber y de los jarros, y de los vasos de metal y de los lechos. Y le preguntaron los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos comunes? Y respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo con los labios me honra, mas su corazón lejos está de mí, y en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios tenéis la tradición de los hombres, las lavaduras de los jarros y de los vasos de beber,
y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien inva- inválidas el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, el que te maldijere y el que maldijere al padre o a la madre morirá de muerte. Vemos entonces que nos da una información muy clara. ¿Qué es lo que Dios busca del ser humano? Gracias. ¿Qué es lo que Dios nos manda? Cuando empezamos a ver los mandamientos, los estatutos de Dios, es cuando tenemos el problema. No que Dios tenga un problema, no. El problema con nosotros como seres humanos es que no queremos aceptar que alguien nos diga cómo se deben de hacer las cosas. Es que nosotros, si Dios no existiera, si Dios fuera nada más una imaginación, entonces, ¿por qué? La Biblia nos dice que somos como la flor, como la hierba. En la mañana florece y en la tarde, ¿qué? Se seca, corta y echada en el fuego. No es nada nuestra vida en este mundo. Por lo cual debemos tener el cuidado de ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios acerca de. Vemos entonces la entrada triunfal, pero también vemos cómo la gente que estaba ¿qué leímos el 14? Sí, el 16. Estas cosas no las entendieron. Bueno, ciertamente, en este tiempo tampoco estas cosas no las entendieron sus discípulos de primero. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de él, que hicieron y que le hicieron estas cosas. ¿Qué es lo que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo? Obviamente que el Señor sabía a lo que venía. Dios no se admira de lo que nosotros seamos así, sino de que teniendo la oportunidad de darle vida eterna a nuestras almas por medio de nuestro Señor Jesucristo, el ser humano no la quiera. El Señor Jesucristo, con todos estos eventos que leemos en la Biblia, vino con un propósito y leemos cómo Él fue desarrollando todo su ministerio, toda su vida, todo su camino, con el fin de llegar a donde el Padre le había propuesto, morir en la cruz. Y luego que ahí quedó, no, vencer la muerte, levantarse glorioso. Y viene la segunda venida como Rey de Reyes y Señor de Señores. Está más próxima a su venida. Por eso anda el enemigo desesperado, como león rugiente. Anda viendo a ver cómo seguir engañando al ser humano. Y el ser humano, pues, la conveniencia, la comodidad, la riqueza, la fama, el poder, el dinero, todos los lujos, todo eso tienen comprada la voluntad del ser humano, que se maneja no por lo espiritual, sino por lo terrenal, que vives a lo más 100 años o un poquito más si acaso, y se acabó. Pero Dios nos dice, mira, esto he hecho por ti. ¿Qué has hecho tú por mí? Desacreditarme, ponerte en contra mía, buscar ponerme para abajo siendo yo el todopoderoso. Es que no es tonto a veces hablar, no a veces es tonto, sin saber qué estoy hablando. Es que esto, es que el otro, que es tu vida. ¿Te acuerdas? Digo, si es que te acuerdas que alguna vez fuiste niño, pero antes de ser niño fuiste bebé, y te dijeron, esta es tu mamá, y este es tu papá, y te dieron un papel. ¿Estás seguro que eres hijo de ellos? Nos hacemos una prueba en esos tiempos para saber de dónde. Haz la prueba con la Biblia también. Fíjate bien qué dice la palabra de Dios acerca de todo esto. Repito, porque se ha hecho una tradición. Ya no es devoción, es tradición. Es que lo hacían y lo hacemos. Es que antes teníamos nosotros, sí, cada ser humano, cada etnia o cada grupo, cada país, como lo veamos, tenía sus dioses. Antes de que se entendiera que había un solo Dios creador de todo esto. Investiguen. ¿De dónde salieron las religiones? ¿Por qué? ¿Cómo se impusieron? ¿Cómo se hacen publicidad muchos para ser el número uno? Porque muchas religiones tienen secretos guardados que pueden beneficiar al ser humano
¿Por qué no lo muestran? Porque no les conviene. Y mucha gente están tan endiosados que quieren pelear a golpes, inclusive o desvivirse para que no se vea tan feo uno al otro, defendiendo mi religión. Dios no dice que nadie lo defienda. Lo que el ser humano hace ahorita, al rato se va a acordar que su poder que tiene aquí en la tierra no es nada comparado con todo el poder que Dios tiene, porque Él es todopoderoso. Aún los que están aquí que no vemos se han de someter a los pies del Señor. Pero ¿qué es lo que debemos entender? Que tiene un propósito celebrar Semana Santa. ¿Qué es ese propósito? Reconocer a aquel que vino en forma humana, no siendo hombre, tomando la forma de hombre, no aferrándose, como dice Filipenses 2, del 5 al 11. Leanlo si quieren ver qué es lo que dice ahí. No se aferró a ser Dios mismo, sino tomando forma de ser humano, no apariencia, sino haciendo un ser humano nacido de mujer, de otro ser humano, pero sin varón, para que viniera a esta tierra, siendo santo, limpio, puro, para presentarse como un sacrificio. Y en Hebreos 10:5 nos dice, ¿qué nos dice en Hebreos 10:5? El sacrificio y ofrenda no quisiste, algo así, ¿verdad? Si es el versículo, creo, si no está al otro lado. Hebreos 10:5 dice la palabra de Dios, por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Gracias. Sacrificio y ofrenda no quisiste, más me apropiaste cuerpo. Me hiciste un cuerpo, me creaste un cuerpo, porque muchos se ofenden diciendo, es que Dios, el Señor es eterno. Ciertamente que sí. Lo que estaba en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo venía de la eternidad, que es la esencia de Dios mismo. Ya Jesús, su cuerpo no es como lo conocimos, no es como lo conocieron aquí en el mundo. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre. Y si Jesucristo es Dios, su cuerpo de varón ya no es el mismo, es divino, puro y santo, glorificado. Volvió a su reino, volvió a tomar su gloria. Pero lo entendemos, todo tiene un propósito. ¿A dónde lleva todo esto? ¿Verdad? Vemos en el versículo, ¿qué leímos? El 14 y 16. Dice el 17, y la gente que estaba con él daba testimonio de cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. ¿Sabe usted que aquí nos muestra que Cristo es el dador de vida? Que Cristo es la vida eterna. Pero ¿qué hicieron? En este tiempo pasa lo mismo. ¿Qué hicieron los fariseos? Vamos a decir que eran los políticos, eran los empresarios. ¿Qué hicieron? Es tremendo, ¿verdad? Que si ponemos a analizar y vemos la situación cuando se levanta un ser humano, una persona que quiere hacer las cosas bien, ¿qué pasa? Se echa encima a todos aquellos que estaban haciendo las cosas mal. ¿Por qué? Porque ya no les convino. Y lo podemos ver. No son muchos los que hay en este mundo, en estos países realmente. Uno que otro está haciendo las cosas como deben y se le voltea todo el mundo en contra. Oye, espérate, ¿qué le pasó al Señor? ¿Por qué estaban peleando los fariseos? ¿Por qué estaban peleando todos los, por decirlo, políticos? Los religiosos. Les estaba quitando el negocio de las manos. ¿Y qué vemos ahora? Cualquiera que se mete a querer ayudar a la gente pobre, cualquiera que quiere darle derecho a la nación, no, estás mal. Y se echan encima a medio mundo. No me gusta ahondar mucho eso porque no me gustan los problemas, pero realmente hay mucho que hablar y mucho que analizar. Y vemos la relación que hay en la vida de nuestro Señor Jesucristo a este mundo con la actitud que tomó la gente que tenía poder. ¿Fue el pueblo? No, fue los que estaban arriba. Las cabezas influenciaron a los de abajo para poder lograr su propósito. ¿Y cuál es el propósito? Vemos que el Señor levantó a Lázaro mostrando que Él era Dios mismo. ¿Y qué hicieron?
Dios sabía lo que iba a pasar. Él sabía lo que iba a pasar, pero estaba escrito que él tenía que nacer, crecer y al final de la obra que lo mandó el Padre, hiciera. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Ese sacrificio que fue doloroso, lo sufrió como un ser humano, no sufrió como hombre o humano, como se lo quiera ver. Porque mucho en la Biblia habla del hombre, pero cuando dice la palabra hombre se refiere a la humanidad en general. ¿Qué es lo que tenemos que analizar poco a poco? Es bueno, no tiene nada de malo saber qué cree aquella persona para poder entender por qué cree lo que cree, o su ignorancia, o su ambición, o su deseo de agradar a alguien. ¿Qué es lo que quiere el ser humano? Es el ser humano la decisión. Es de usted y de cada persona y de mí mismo tomar la decisión si sigo a Dios. Como dijo el Señor que quiere venir en pos de mí, que niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero ¿qué se necesita? No nomás creer. Dice Santiago, no me acuerdo de ustedes, los demonios creen y tiemblan, ¿verdad? 2:19. 2:19. Santiago 2:19. ¿Qué dicen? Santiago 2:19 dice la palabra de Dios, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. No, también los demonios creen y tiemblan. No basta creer. Los demonios no son salvos por creer que hay Dios, que hay un Salvador, sino creerle a Dios, creerle al Salvador es diferente. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? ¿Hasta dónde entendemos el sacrificio de Cristo? ¿Hasta dónde entendemos lo que realmente Él vino a hacer? O estamos como los fariseos, el versículo 19 dice, mas los fariseos dijeron entre sí, ¿veis que nada aprovecháis? He aquí el mundo se va tras de Él. ¿Por qué? Porque no lo querían, porque le estaba estorbando su negocio, le estaba estorbando a sus conveniencias. ¿Qué dice Juan 11, 47 y 48? Dice la palabra de Dios, entonces los pontífices y los fariseos juntaron el concilio y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales, si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y quitarán nuestro lugar y la nación. Fíjese bien, gracias. Cómo la conveniencia, el interés, Dios mismo nos da la pauta a seguir. Es de cada uno y es una enseñanza, y no me fui versículo por versículo porque es algo que tenemos que estudiar, ver y entender que está aquí la enseñanza para que entendamos que el Señor vino primeramente como Salvador y esta segunda venida como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces iba a venir a establecer su reino. ¿Cuál es el punto? ¿Cómo ve usted las cosas de Dios? ¿Usted le tiende las palmas al Señor? ¿Usted lo ve como Rey de Reyes? ¿Usted lo ve como su Salvador? ¿Usted lo tiene como su Señor? Pues eso depende de cada quien, no es que tienes que, repito, ese es voluntario, ¿eh? ¿Que les convenía a los fariseos y a los... No. ¿En qué lado estás tú? ¿De qué lado es tu punto? ¿Cuál es tu sitio? ¿Esperando al Señor o queriendo gozar en este mundo que cada día nos enseña más el materialismo que lo espiritual? Espero que sea para ustedes bendición. Oremos y nos despedimos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu bondad y tu misericordia. Te damos gracias por tu amor, tu paciencia. Bendice a nuestros hermanos donde quiera que estén, Señor. Que tu palabra corra, que, Señor, pues toque corazones, porque, pues, Padre, más que todo es dar a conocer tu verdad, no la mía, ni la de nadie más. ¿Qué es lo que dices tú, Padre? ¿Qué son tus pensamientos? ¿Qué son tus deseos? ¿Cuál es tu voluntad para cada quien? Ponemos todo en tus manos, pidiéndote por todos tus pueblos, Señor, por todos tus templos, tus iglesias,
tus pastores, tus misioneros, tus obreros, todo tu ministerio, Señor. Sé con ellos y con nosotros. Y ponemos todo en tus manos, pidiéndote perdón por nuestras faltas, en Cristo Jesús, en perdón de nuestros pecados. Amén. El Señor les bendiga.